Esta noche en Noticias 1, si el Congreso no trabaja, el gobierno adelanta, dice Petro, por bloqueo a la reforma pensional en el legislativo. Expertos y comunidades científicas dicen que no se requiere nueva ley para cambiar el sistema de salud a un sistema preventivo. En audiencia con ex coordinador de la Fiscalía capturado, alias Pacho Malo, fiscal del caso revela nombres de presuntos cómplices dentro de la misma entidad. Y en los deportes, Mauricio Posada. Mónica, Millonarios no levanta cabeza. Completó 4 derrotas consecutivas por la Liga. Goles de Cucho Hernández, Carlos Gómez y Chicho Arango en la MLS. Y Tadej Pogačar, intratable en Italia, ganó la Strade Bianche en extensa y solitaria fuga. Vamos, Arandi, famoso mayor. Y aquí está, esta es la imagen del día, el concejal de Bogotá que se hace llamar Fuchi, el mismo del "usted no sabe quién soy yo" de la semana pasada, resolvió convertir el piso tercero del Consejo de Bogotá en pista de motos, junto con su colega de curul y bancada, a quien define como peor que él. Las directivas del Consejo a esta hora están en reunión porque aún no saben si el paseo de Fuchi y el visajoso mayor constituye una falta por la que los puedan sancionar. De esta historia hablaremos hoy. Noticias 1 continúa con su labor periodística e investigativa y seguimos con nuestro compromiso por la verdad. Por eso, para nosotros, sus donaciones y apoyos son muy importantes. Recuerden que pueden apoyar todas las emisiones de Noticias 1 del 2024 en baki.co/inclinada la red independiente. Y en esta ocasión enviaremos a vuelta de correo el nuevo buzo de Noticias 1 2024 en color negro o blanco por aportes de 140.000 pesos o más, disponible en todas las tallas. Recuerda, baki.co/inclinada la red independiente. Clic en suscribirme, ingresa el monto por 140.000 pesos o más y listo. Muchas gracias por elegir la independencia. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Abiertamente, la oposición adoptó la estrategia de romper el quórum en el Congreso para evitar el avance del debate sobre la reforma a las pensiones. Así lo admitió la senadora del uribismo, Paloma Valencia. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, ante esa táctica que paralizó esta semana la discusión de esa reforma en el Senado, el presidente Petro reaccionó y dijo que si el Congreso no debate, el gobierno tomará las decisiones que corresponda. El presidente Petro asistió a la isla San Vicente y Granadinas para participar en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC. Se pongan en función. Anoche, antes de regresar a Colombia, se refirió a la parálisis de la reforma pensional por la estrategia de la oposición de retirarse y romper el quórum. Si el Congreso no debate, igual se van a caer. Y en esa medida me adelanto, bajo la ley vigente, a construir las transiciones que merece el país. Afirmó que si no hay debate, el gobierno actuará. Hombres y mujeres que no tienen pensión, son casi 3 millones de personas que andan en las calles, que no tienen para un plato de sopa, puedan tener un bono pensional. Y hemos comenzado por la población de más edad, mayores de 80 años. Esta semana la estrategia en el Congreso de retirarse del debate y romper el quórum para evitar la discusión no fue camuflada, fue abierta. La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, se preció de la estrategia de su partido. Nosotros como bancada no haremos quórum y vamos a dilatar para que el tiempo se le acabe a la reforma. La congresista también celebró en las redes sociales el triunfo de la parálisis de la reforma por falta de congresistas. Estamos aquí terminando la sesión de plenario. La estrategia que utilizamos hoy fue salirnos para que no hubiera quórum y no se pudieran votar los impedimentos. A pesar de las evidencias, el presidente del Senado, Iván Name, dijo que no es cierto que los senadores no quieran adelantar el debate de la reforma pensional. No se ha dilatado nada, por el contrario, se ha visto que no ha habido quórum para despejar la totalidad de los impedimentos, por lo que se hace conveniente también que haya un día en que puedan aproximarse las diferencias. María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico, sí le contestó a Paloma Valencia cuestionando sus maniobras. Me parece que es lo peor que debería ser una bancada seria que ideológicamente defiende principios, que esté recurriendo a esta leguleyada
para evitar que aquí se dé la discusión. En lo que parece otra maniobra de dilación, el debate de la reforma pensional que estaba programado para el próximo martes se trasladó para el miércoles 6 de marzo por petición de la bancada costeña. Congresistas que terminaron electos por partidos que contradicen sus propias creencias políticas están moviendo una carta de adhesión para que se desprohíba el cambio de partido. Gustavo Monge. Mónica, con sorpresa, la coalición de gobierno, en la que están la mayoría de los equivocados, tiene a los más emotivos promotores de la resurrección del transfugismo. Y hay quienes piensan que es una maniobra para ganar los votos perdidos en el Congreso. Transfugismo es la práctica con la cual los políticos cambian de partido a su propia conveniencia. Cada cierto tiempo vuelve a aparecer en el Congreso. En esta ocasión, el proyecto denominado de libertad política es promovido por congresistas de diferentes bancadas, incluida la de gobierno. El proyecto responde sobre todo a la necesidad de ordenar el mapa político en las nuevas circunstancias y permitir que los representantes, los voceros políticos estén donde realmente se sienten representados. Cada 4 años siempre aparece un proyecto de estos como para que aquellos, digamos, congresistas que no se sientan a gusto con su partido, pues busquen otra alternativa. Con ejemplos expresaron la necesidad de la iniciativa. Imagínense al señor JP representando a los verdes, realmente es un hombre de derecha. Sobre algunos representantes de la Alianza Verde, señalaron que es la oportunidad para que vayan a su real ubicación en el espectro político. Hay muchos representantes y senadores en partidos demócratas, de centro, de izquierda, que no se sienten bien en ese bloque y tendrían la oportunidad de irse a donde ideológicamente se sienten representados, que es en la derecha. Si nosotros vemos que no hay cómo avanzar en ese partido, pues tendremos que buscar los espacios en los cuales se permita el crecimiento de la representación de las minorías. La iniciativa despertó opiniones a favor. Resuelve también la permanencia de los miembros de una colectividad que fue elegido por un determinado partido, pero se sienten en cuerpo ajeno y necesitan ir a un espacio donde tenga mayor identidad. Desde Comunes pensamos que la gente debe de estar donde se considere bien, no obligada. Va a ser de gran importancia para el país si se logra materializar. Advierten desde un sector del liberalismo que este proyecto es una estrategia del gobierno para debilitar a los partidos. Hemos visto el interés de permear al Partido Conservador, al Partido Liberal mediante diferentes estrategias, y esta es otra de esas opciones para realmente cooptar los partidos actualmente existentes. El acto legislativo, dicen sus promotores del pacto histórico, cuenta ya con 92 firmas que lo avalan, pero esperan recoger 150 para que inicie su trámite primero en Cámara de Representantes y luego en el Senado, con un total de 8 debates. En cambio de la salud pública, o el cambio mejor de la salud pública a un modelo preventivo, podría haberse dado en el marco de la actual ley de salud, de manera que el gobierno pudo haberse ahorrado el desgaste político que ha tenido en la discusión de la reforma, que sigue en pie. Marta Olaya. Mónica, el modelo puede cambiar y las comunidades científicas y académicas están de acuerdo en que es la dirección correcta, pero lo que sí no se puede hacer sin ley es la creación de las gestoras de salud, que ahora es el foco de la reforma que se discute en el Congreso. Implementemos ya el modelo. El anuncio del presidente Gustavo Petro de implementar la reforma a la salud en las EPS intervenidas por el gobierno no cambiaría la forma como se viene atendiendo a los usuarios. La implementación iría enfocada hacia el modelo preventivo de salud para reducir costos asociados a enfermedades y llegar a más territorios. Pero en sí no tendría ningún impacto para las personas. Hay algunos lugares donde el gobierno puede acelerar un poco los procesos. El nuevo modelo impactaría al 20% de los afiliados del sistema de salud que pertenecen a la nueva EPS, Famisanar, Emsanar, Savia Salud y Asmed Salud, actualmente intervenidas por la Superintendencia de Salud. Para los expertos, estos cambios se ajustan a la ley vigente, por lo que no sería necesaria la reforma a la salud que ha tenido tantos opositores. Si se hubiera puesto eso sobre la mesa desde el inicio del gobierno nacional, posiblemente hoy tendríamos más claridad sobre la estructura y las propuestas concretas de funcionamiento, y nos hubiéramos ahorrado
el enrarecimiento de la discusión. Muestra que hay muchas cosas donde la reforma a la salud que se está planteando pues es innecesaria. Sin embargo, también consideran que implementar la reforma a puertas de reanudarse los debates en el Congreso aumenta la incertidumbre de varios actores del sistema. Esta orden a la superintendencia también aumenta, digamos, la falta de claridad, la confusión sobre cómo está entendiendo el gobierno nacional la forma como va a operar en adelante el sistema de salud. Para los pacientes de enfermedades de alto costo afiliados a la CPS, donde se implementará el nuevo modelo de salud, es importante dar claridad sobre cómo será la ruta de atención. Implementación antes, en qué forma. Es que no conocemos el cómo de lo que está pasando y eso es lo que pedimos, que se sienten con los pacientes, que se sienten con nosotros y nos digan cómo van a hacer las cosas. Las ciudades en las que se buscará mejorar la infraestructura hospitalaria para mejorar el acceso a la salud, implementando el nuevo modelo, son Valledupar, Maicao, Quibdó, Buenaventura y Tumaco. Los debates de la reforma a la salud se retomarían en la tercera semana de marzo en el Congreso. Fucci, el concejal del Usted no sabe quién soy yo de la semana anterior, se unió a su colega Angelo Schiavenato para convertir los corredores del tercer piso del edificio del Consejo de Bogotá en su pista de motocicletas. Camilo Galán. Mónica, Fucci admite que él es lo que en su argot llama visajoso, pero dice que su colega que lo paseó como parrillero en el edificio es el visajoso mayor. Ambos fueron electos por el movimiento del excongresista de Cambio Radical, Rodrigo Lara. Bogotá tiene hoy otro nivel de concejales. Hace varias décadas la capital se daba el lujo de tener como concejales a grandes hombres de la política nacional como Jorge Eliezer Gaitán, Alberto Lleras Camargo, Virgilio Barco y Luis Carlos Galán, entre otros. Con sus virtudes, con sus defectos. Hoy la ciudad elige a influenciadores de redes, aunque estos no sepan nada de la capital ni les interesen los debates sobre sus programas. Julián Forero, a quien le gusta que le digan Fucci y quien protagonizó un escándalo la semana pasada cuando humilló a un patrullero al que le dijo que se había metido con él, que era concejal, volvió a aparecer en escena, pero no en las sesiones del Cabildo, sino haciendo el chiste con otros de sus colegas de redes. El vocabulario de los concejales recién posesionados, pues llevan 2 meses con esa dignidad, es indicativo de su nivel cultural. Yo voy a decir una cosa, la gente dice, uy, ese Fucci es bien visajoso, es que ese Fucci es bien lámpara, nos lo va a mostrar al visajoso mayor. Este tipo exótico. Este segundo influenciador se llama Angelo Schiavenato, es el mismo que arrolló con su lujoso carro BMW a 2 individuos que intentaron hurtarle un reloj de costoso precio, un Rolex. Unidos Fucci y Schiavenato, únicos elegidos por el movimiento del político Rodrigo Lara, se divirtieron en el tercer piso del edificio construido recientemente para albergar al Consejo y a sus miembros. Subieron a las redes su chiste. Cuando recibieron numerosas críticas, desaparecieron el video, pero ninguno se ha mostrado compungido o arrepentido. Al parecer, a sus electores en moto les hace gracia la pirueta. Esta foto publicada por Schiavenato es demostración de su orgullo con el acto rechazado por los bogotanos. El presidente del Consejo, Juan Baena, consultado por Noticias 1, aseguró que estamos reunidos en la presidencia con la directora administrativa del Consejo de Bogotá revisando el reglamento para establecer si hay lugar a sanciones. Reglamento interno del Consejo de Bogotá. El concejal deberá ejercer un comportamiento ejemplar en las instalaciones del Consejo de Bogotá, evitando propiciar o hacer parte de desórdenes dentro de las mismas. Por ahora, el concejal Fucci tiene pendiente una indagación en la Procuraduría por irrespeto a la autoridad. En la imputación de cargos al coordinador del CTI que la fiscal encargada habría protegido, se escucharon una parte de la investigación que lo involucra a él como jefe de una organización criminal a la que pertenecerían otros empleados de la Fiscalía. Víctor Ballesta. Mónica, la fiscal del caso nombró a uno de los fiscales delegados ante los jueces en Buenaventura y a otros funcionarios, quienes les habrían entregado información a los involucrados en contrabando y otros delitos. Sea decente,
Después de meses de que tanto el exfiscal Barbosa como su vicefiscal, ahora fiscal encargada, Marta Mancera, negaran la existencia de un entramado de corrupción armado por funcionarios de la entidad que ellos dirigían, poco después de la salida de Barbosa empezaron a moverse los procesos en los que están sindicados fiscales, investigadores y directores de la fiscalía en varias partes del país. Martínez Ardila. El proceso que más desarrollo ha tenido es el del poderoso excoordinador del CTI en Buenaventura, Francisco Javier Martínez Ardila, conocido en el bajo mundo con el alias de Pacho Malo, quien fue capturado hace unos días bajo la sospecha de ser el jefe de una organización del contrabando a gran escala en ese puerto vallecaucano con conexiones en otros puertos colombianos. En las audiencias ante juez que se adelantaron para legalizar la captura del ex alto funcionario de la Fiscalía alias Pacho Malo, de quien se ha dicho en medios que pertenece al Círculo de Protegidos de Mancera, se han revelado datos sorprendentes sobre el presunto entramado de corrupción que habría organizado en esa entidad cuya misión es, paradójicamente, la de combatir a los delincuentes. De un pacto ilícito para cometer delitos indeterminados. Los fiscales o funcionarios de la Fiscalía que estarían en el mismo grupo de corrupción de alias Pacho Malo fueron mencionados en la audiencia. Hanner Joel Hinojosa era el funcionario de escritorio que se encargaba de ingresar al sistema de información de casos penales de la Fiscalía para revisar los movimientos de los procesos que le interesaban a Pacho Malo, que a su vez le daba aviso a sus supuestos cómplices contrabandistas. Para el mes de enero del año 2016, el señor Hanner Joel Hinojosa se encontraba vinculado con la Fiscalía General de la Nación, que elaboraba en el departamento del Valle del Cauca y concretamente en Buenaventura. Una interceptación a Pacho Malo dejó al descubierto el nombre de otro presunto cómplice que habría recibido dinero de la organización del contrabando. Camilo Andrés Arana Ceballos, quien para la época de esa comunicación se desempeñaba como fiscal delegado ante jueces del circuito de la seccional Valle del Cauca, concretamente en Uria, Buenaventura. Un episodio puntual dejaría en evidencia a otros funcionarios de la Fiscalía. Él pudo ser favorecido o alertado por compañeros de la misma entidad acerca de la intervención de su línea telefónica y la de los otros miembros de la red delincuencial. El grupo presuntamente delictivo de alias Pacho Malo tenía tanto poder que conocía hasta los reportes de las investigaciones que se daban en reuniones reservadas. Dejaron de arrojar resultados. Una línea de investigación adicional podría desarrollarse sobre las compañeras sentimentales de Pacho Malo, dos de las cuales tienen cargos de alto perfil en la propia Fiscalía. La fiscal a la que en 2014 el general Palomino le pidió no dictar orden de captura contra el empresario Luis Gallo por despojo de tierras, narró en audiencia ante la Corte cómo fue su diálogo con el entonces comandante de la policía e implicó a otros. Joana Rodríguez. Mónica dijo que recibió la misma propuesta indecente, como la calificó el general, de parte de su jefe, quien además le dijo que era algo así como una orden del entonces fiscal general Eduardo Montealegre. Esta semana se llevó a cabo la audiencia de continuación de juicio ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema contra el general en retiro y exdirector de la Policía Nacional, Rodolfo Palomino, por el delito de tráfico de influencias. Quisiera conocer una propuesta, y esa, pues yo espero que no se califique como una propuesta indecente, que festejamos eso, gente. En este audio que fue grabado por la fiscal víctima, el general Palomino le solicitaba no capturar al empresario Luis Gallo, quien estaba siendo investigado por sus presuntas relaciones con los paramilitares de Córdoba. Los hechos eran relacionados con el desplazamiento que sufrieron muchísimas familias campesinas en toda la zona del Urabá antioqueño. En la audiencia de esta semana de juicio al general retirado, la fiscal víctima también recordó una llamada que le hizo su superiora para tratar de hacer lo mismo que Palomino, convencerla de no capturar a Luis Gallo. Tengo un mensaje que el señor fiscal te manda a decir que no capturen a Luis Gallo. Este es el audio de esa conversación que se recordó en la audiencia. Le estaba contando que el fiscal nos mandó a decir que por favor al señor Gallo, que entiendo que es Luis Algo y Gallo, ¿sí? Que no le libráramos orden de captura, sino que lo citáramos a indagatorio. ¿Y tú qué le dijiste? No, fue como más o menos en la orden, ni siquiera solicitó opinión al respecto.
Pues te cuento que la orden se libró el día de ayer y yo no puedo echar de para atrás eso porque yo prevalico. La jefe de quien hoy es denunciante y víctima se refería a una orden, según se dijo en la audiencia del miércoles pasado del fiscal general en ese momento, Eduardo Montealegre. Son muy preocupantes. La captura de Gallo se hizo efectiva el lunes 10 de febrero de 2014 cuando intentaba salir del país. La fiscal víctima reveló cómo se sintió en ese momento. Yo me sentí intimidada, vulnerable. No solo como ser humano, sino sobre todo también como fiscal. La próxima audiencia de juicio contra el general Palomino será en abril. Su abogado Isnardo Gómez contrainterrogará a la fiscal víctima. Colombia subió de 5.8 a 6.9 libros leídos por año por habitante en promedio, lo que indican los indicadores. Según la encuesta que Invamer hizo para la Cámara Colombiana del Libro, el 62% de los que lee lo hace por placer, el 14% para adquirir conocimiento, el 4% para entretenerse, el 3% para estar informado y el 2% para acercarse a Dios. Esto indica que Dios le da libros al que no tiene dientes. Esto es lo que indican los indicadores. Pilas, ninguna empresa está ofreciendo conexiones de 5G y mucho menos por mensajes de texto. Los que han llegado son lo que se llama un troyano que se mete a su celular para robar sus datos. Con el anuncio de la llegada del 5G a Colombia, los estafadores están al acecho contactando a cientos de usuarios, haciéndose pasar por representantes de operadores móviles. Los delincuentes le solicitan a la persona descargar una aplicación bajo el pretexto de activar la nueva red 5G en sus dispositivos. Una vez instalada esta aplicación, los estafadores piden acceso a cuentas como WhatsApp para supuestamente completar la activación. Este proceso es utilizado para entrar al celular y robar información sensible, incluyendo el acceso a billeteras digitales y cuentas bancarias. Los operadores móviles explicaron que para activar la red 5G no es necesario descargar ninguna aplicación ni proporcionar datos personales. Tan solo se necesita tener un celular compatible y tener la última versión de software instalada. Noticias 1 continúa con su labor periodística e investigativa y seguimos con nuestro compromiso por la verdad. Por eso, para nosotros, sus donaciones y apoyos son muy importantes. Recuerden que pueden apoyar todas las emisiones de Noticias 1 del 2024 en baki.co/inclinada la red independiente. Y en esta ocasión enviaremos a vuelta de correo el nuevo buzo de Noticias 1 2024 en color negro o blanco por aportes de 140.000 pesos o más, disponible en todas las tallas. Recuerda, baki.co/inclinada la red independiente. Clic en suscribirme, ingresa el monto por 140.000 pesos o más y listo. Muchas gracias por elegir la independencia. Una aplicación les permite a los votantes ver qué es lo que están haciendo los congresistas a los que eligió, determinar si trabajan o no y cuáles son las posiciones que están defendiendo. Para ayudar al control político de los ciudadanos sobre los diferentes debates que se realizan en el Congreso de la República, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olozaga creó un portal web dedicado a la consulta sobre los avances de reformas del gobierno Petro, cómo son discutidas, quiénes son ausentes y los integrantes en cada comisión de Cámara y Senado. Nos preocupaba de alguna manera la pérdida de confianza de los ciudadanos en el Congreso y en gran medida se obedece a que después de elegidos la gente no sabe muy bien cuál es el desempeño de sus congresistas. Para llegar a este portal se debe ingresar a la página web del instituto y allí buscar la sección del indicador de afinidad y en la categoría de normatividad en el que el usuario podrá encontrar los proyectos de ley y las leyes sancionadas. Unos puntajes y unas ponderaciones, eso lo hace el equipo del Instituto de Ciencia Política y por supuesto usamos herramientas de inteligencia artificial para hacer análisis rápido de información muy robusta, pero todo esto está alimentado además de los análisis propios que venimos haciendo de los proyectos de ley y de las mesas del Observatorio Legislativo. Por ejemplo, si usted desea monitorear la reforma laboral, se encontrará con el trámite correspondiente que actualmente está en comisión, como también las votaciones a favor y en contra en Cámara. Con muchísimo juicio. Además, los usuarios pueden dar seguimiento a los representantes y senadores que votaron a favor y en contra de cada reforma debatida y también vigilar su ausentismo en el Congreso.
La pandemia trepó las cifras de ansiedad y depresión con mayores destrozos en el estado anímico de los adolescentes. Ahora es el momento de recuperarlos y con ellos el tiempo perdido. La adolescencia es una etapa de muchos cambios, tanto físicos como anímicos. A nivel mundial, 1 de cada 7 jóvenes entre 10 a 19 años sufre de algún trastorno mental. La pandemia también de las afecciones por no haber podido vivir temas con el relacionamiento de los adolescentes. Tuvimos adolescentes y jóvenes encerrados que no podían socializar, que no tenían como este acceso. Esos son los diagnósticos como más importantes. Es por ello por lo que se determinó al 2 de marzo como el Día Mundial del Bienestar Mundial en Adolescentes, con la intención de concientizar a la población, debido a que el 4,6% de los jóvenes de 15 a 19 años padecen de ansiedad y el 2,8% de depresión. De ahí nace la necesidad de prevenir y cuidarse. Empezar a mirar de dónde provienen esas emociones, escribir acerca de esas emociones puede servir, pero también hacer actividades saludables, actividades como hacer deporte. La salud mental es una afectación que en muchas ocasiones no es tratada. Sin embargo, el 66% de la población colombiana ha sufrido en algún momento de afectaciones a su salud mental. A partir de ahí, es importante asistir a un especialista para ser tratado a tiempo. Noticias 1 continúa con su labor periodística e investigativa y seguimos con nuestro compromiso por la verdad. Por eso, para nosotros, sus donaciones y apoyos son muy importantes. Recuerden que pueden apoyar todas las emisiones de Noticias 1 del 2024 en baki.co/inclinada la red independiente. Y en esta ocasión enviaremos a vuelta de correo el nuevo buzo de Noticias 1 2024 en color negro o blanco por aportes de 140.000 pesos o más, disponible en todas las tallas. Recuerda, baki.co/inclinada la red independiente. Clic en suscribirme, ingresa el monto por 140.000 pesos o más y listo. Muchas gracias por elegir la independencia. Con Superastro puedes ser uno de los 11.000 ganadores diario. El 11 nos conecta con lo mejor de la vida. Por eso será tu amuleto de la suerte. Juega Superastro, el astro de los 11.000 ganadores diarios. Autoriza con juegos. El ornitólogo Jorge Eduardo Botero, que con sus publicaciones convirtió a Colombia en un destino principal de los observadores de pájaros, murió el lunes pasado luego de más de 40 años reseñando aves de los Andes y la zona cafetera. El primer posgraduado de Colombia en estudios ambientales tiene en la ciencia su lugar por su clasificación de aves acuáticas de Inglaterra y Wisconsin, antes de establecer su cuartel en el Centro de Investigaciones del Café, CENICAFé, en Chinchiná, Caldas. Un adiós de la comunidad ambientalista al pajarero mayor. Nos vemos en las redes sociales y mañana aquí en Noticias 1 con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. Noticias 1 continúa con su labor periodística e investigativa y seguimos con nuestro compromiso por la verdad. Por eso, para nosotros, sus donaciones y apoyos son muy importantes. Recuerden que pueden apoyar todas las emisiones de Noticias 1 del 2024 en baki.co/inclinada la red independiente. Y en esta ocasión enviaremos a vuelta de correo el nuevo buzo de Noticias 1 2024 en color negro o blanco por aportes de 140.000 pesos o más, disponible en todas las tallas. Recuerda, baki.co/inclinada la red independiente. Clic en suscribirme, ingresa el monto por 140.000 pesos o más y listo. Muchas gracias por elegir la independencia.